El Chivas de Guadalajara ya tiene fecha, rival y una mochila cargada de expectativas que pocas veces se había visto en Verde Valle. En pocas horas, el rebaño sagrado debuta ante Toluca en el Estadio Akron por el Torneo Apertura 2026 y llega no como uno más de la fila, sino señalado por estudios estadísticos y por las principales inteligencias artificiales como el máximo favorito al título. Un modelo que corrió 100.000 simulaciones le da a Guadalajara casi el triple de probabilidades de ser campeón que a sus perseguidores más cercanos. Pero el torneo también trae fichajes que ilusionan, salidas que abren nuevas historias, una camiseta que sorprendió a todos por ser la más vendida, un enredo con los socios aficionados que generó bronca en redes y una decisión estructural de la Liga MX que podría golpear silenciosamente el trabajo de cantera del club. Hay de todo y vamos a repasarlo tema por tema, sin vueltas y sin dejar nada afuera. Antes de arrancar, dale like a este contenido y contame en los comentarios cuál de estos temas te generó más discusión con tus amigos esta semana, porque seguro que no vas a quedarte callado con lo que se viene. Ahora sí, arranquemos por lo que más mueve la aguja siempre, los movimientos de plantel. La llegada de Kevin Castañeda al Chivas terminó de confirmarse en los últimos días y el propio jugador se encargó de dejar en claro que de su lado no hubo dudas en ningún momento. En una entrevista concedida a Telemundo, el mediocampista contó que, pese a que existía interés de otros clubes por su fichaje, él mismo pidió a su entorno que se enfocara únicamente en cerrar su llegada a Guadalajara. Castañeda reconoció que todavía está procesando lo que significa vestir la camiseta de un equipo del que es aficionado desde niño y aseguró que uno de los factores que más lo motivó a aceptar el reto fue justamente la exigencia constante de pelear títulos que existe en el club. Es un testimonio que suele repetirse en el discurso de los futbolistas que llegan a Guadalajara, pero en este caso viene acompañado de un contexto que le da peso real, porque el Chivas efectivamente está en un nivel competitivo que respalda ese tipo de declaraciones. No es casualidad tampoco que este tipo de fichajes se den justo en un momento en el que el club viene de una temporada sólida, porque los jugadores que realmente sienten los colores suelen esperar ese tipo de ventana para dar el salto, sabiendo que llegan a un proyecto que ya tiene rodaje y no a un equipo que está empezando de cero. La directiva encabezada por Amaury Vergara parece haber entendido que, además de reforzar futbolísticamente el plantel, sumar jugadores con esta identificación emocional con la institución también aporta un componente extra dentro del vestuario, algo que en temporadas anteriores no siempre estuvo presente y que en más de una ocasión se notó en momentos de presión. No es una frase hecha para quedar bien con la prensa. Cuando un jugador elige por convicción y no solo por el cheque, después responde distinto dentro de la cancha. Y eso en Guadalajara se nota rápido, para bien o para mal. La contraparte de esa llegada fue la salida de Yael Padilla, quien terminó siendo la pieza de cambio en la operación que trajo a Castañeda al rebaño. El delantero formado en las fuerzas básicas del Chivas dejó Verde Valle en esta ventana de transferencias, aunque Guadalajara se guardó una cláusula de recompra para seguir de cerca su evolución en Tijuana. Y la verdad es que el debut de Padilla con los Xolos no pudo ser mejor. Fue titular en la victoria por 3-1 sobre Tigres UANL y aportó una asistencia en el partido. Para un jugador que necesitaba continuidad y protagonismo, arrancar de esa manera es la mejor noticia posible, sobre todo después de varias temporadas en las que su nombre aparecía más en la lista de convocados que en la cancha, compitiendo por minutos con delanteros de mayor jerarquía dentro del plantel principal. En cierto modo también es una buena señal para el propio Chivas, porque si la cláusula de recompra sigue vigente, cualquier progreso de Padilla termina siendo, a mediano plazo, una opción más para el club rojiblanco, algo que además le permite al club diversificar su apuesta sin perder del todo el control sobre un jugador que salió de su propia cantera. Este tipo de movimientos, en los que se cede a un juvenil con cláusula de recompra a cambio de sumar a otro elemento con más rodaje, se está volviendo cada vez más habitual en el fútbol mexicano, y el Chivas parece haber tomado nota de cómo lo manejan otros clubes con más experiencia en este tipo de operaciones. Habrá que ver si dentro de un año, cuando Padilla ya esté asentado en Primera División, en Verde Valle no se muerdan un poco los dedos por haberlo dejado ir tan pronto. Ya que hablamos de movimientos dentro del plantel, hay que detenerse en un nombre que generó cierta confusión esta semana: Leonardo Sepúlveda. El defensor apareció registrado en la lista oficial de jugadores del Chivas para el Apertura 2026, algo que llamó la atención porque hace tiempo que no suma minutos en Primera División.
Todo indica que se trata simplemente de un trámite administrativo, ya que Sepúlveda no participó de la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito y no parece estar en los planes del técnico argentino para el arranque del torneo. El futbolista de 25 años venía recuperándose de una lesión ligamentaria y recién en la última fecha FIFA tuvo la posibilidad de entrenar con normalidad junto a sus compañeros, después de varios meses realizando trabajo diferenciado y de recuperación física alejado del resto del grupo. Su llegada al club, de hecho, coincidió con la contratación de un director deportivo español, y la buena noticia para Mauri Vergara fue que se incorporó sin costo de transferencia, proveniente del Recreativo Granada de la Liga, en una operación que en su momento generó cierta expectativa por tratarse de un defensor con paso por el fútbol europeo. Situaciones similares ya se vivieron antes en el club con jugadores como Eric Gutiérrez y Alan Pulido, quienes en su momento también estuvieron inscritos sin formar parte real del proyecto futbolístico, generalmente por cuestiones contractuales o administrativas que nada tienen que ver con el nivel deportivo del jugador. Cuesta creer que la afición se sorprenda tanto por un papeleo de este tipo, cuando la historia reciente del club ya dejó varios antecedentes casi idénticos, y la explicación de fondo suele ser mucho más simple y aburrida de lo que parece a primera vista en redes sociales. Distinto es el caso de Miguel Tapias, quien si bien no es titular indiscutido, sigue siendo tomado en cuenta por Gabriel Milito dentro del plantel principal. El defensor aparece como una de las últimas alternativas para cubrir el lateral izquierdo, por detrás de nombres como José Castillo, Luis Rey, Diego Campillo, Ángel Chávez, Brian González e incluso Fernando González, quien ya ocupó esa posición en el partido ante Cruz Azul cuando el cuerpo técnico necesitó reacomodar la defensa por lesiones o suspensiones. La profundidad de opciones que tiene Milito en esa banda demuestra, en cierta forma, el trabajo de planificación que se ha hecho en el plantel durante los últimos mercados, priorizando la polivalencia por sobre la especialización estricta en cada posición, algo que le da al entrenador argentino mucha más libertad táctica de la que solía tener en temporadas anteriores. Aunque también deja en evidencia que Tapias tendrá que pelear fuerte si quiere ganarse minutos regulares, en un puesto donde la competencia interna es hoy una de las más exigentes de todo el plantel. 6 nombres compitiendo por una sola banda es un lujo que pocos equipos de la liga se pueden dar, y Tapias, guste o no, hoy aparece último en esa fila, algo que lo obliga a rendir al máximo en cada entrenamiento si quiere revertir esa situación antes de que avance el torneo. Ahora, cambiando de tema, y aunque también tiene que ver con el mercado, hay una noticia que sacudió a la afición por un motivo bastante distinto al deportivo: la camiseta más vendida del club en el regreso de Nike a Guadalajara. Contra todos los pronósticos, la playera más solicitada por la afición no fue la de Armando González, apodado La Hormiga, ni tampoco la de Jordan Carrillo, 2 de los nombres que más ilusión venían generando entre los aficionados jóvenes en los últimos meses. El nombre que se robó las preferencias del público fue el de Roberto Alvarado, conocido como El Piojo, gracias a su destacada actuación durante el Mundial 2026 con la selección mexicana, un torneo que lo catapultó a un nivel de popularidad que ni siquiera él mismo parecía anticipar antes del inicio de la competencia. El periodista César Huerta, del diario AES, contó en su canal de YouTube que al recorrer las tiendas de la marca estadounidense, pudo confirmar que los aficionados pedían insistentemente la camiseta de Alvarado, relacionándola directamente con su desempeño en la Copa del Mundo, y que en varias sucursales el personal de ventas ya sabía de antemano cuál iba a ser el pedido más frecuente del día. Según el propio Huerta, la playera de La Hormiga terminó en segundo lugar de preferencia el mismo día del lanzamiento, mientras que la del Piojo se llevó el primer puesto sin discusión, dejando en tercer y cuarto lugar a otros referentes históricos del plantel. Es un dato que refleja algo interesante. Alvarado no dejó de vender camisetas nunca desde su llegada al club, pero su participación mundialista, con 3 asistencias para el Tri, terminó de consolidarlo como el jugador más identificado con la afición en este momento, superando incluso a delanteros que suelen tener mayor protagonismo mediático por la cantidad de goles que convierten. Que un jugador de mitad de cancha y no un delantero de área sea el más pedido en la tienda dice bastante sobre cómo cambió la percepción del hincha respecto al fútbol de selección y sobre el peso real que tiene hoy el desempeño internacional a la hora de definir quién es el ídolo del momento dentro de un plantel. Ahora vamos a hablar de un tema que sí generó molestia entre los aficionados: el retraso en la entrega de las camisetas para los socios aficionados, los llamados chivahermanos o chivabonados. Varios de ellos se quejaron públicamente en redes sociales porque sus playeras,
que ya habían pagado con anticipación meses atrás, no llegarán hasta octubre o noviembre de este año, es decir, prácticamente a mitad del torneo o incluso más cerca de su recta final. El periodista de ESPN, Jesús Bernal, fue especialmente duro en su cuenta de X, calificando la situación como un error grave por parte del club y de Nike, al señalar que resulta una falta de respeto que el aficionado que paga por adelantado toda una temporada de partidos sea justamente el último en recibir su producto, mientras que cualquier persona que se acerca a una tienda física puede comprar la misma playera sin ningún tipo de demora. Lo llamativo de esta situación es que el propio club terminó reconociendo que la mala organización derivó en la falta de stock suficiente para cubrir la demanda de todos los socios, una confesión poco habitual tratándose de una institución del tamaño del Chivas. El comunicado oficial del club explicó que, como parte del proceso de transición hacia la nueva marca deportiva, la entrega de las camisetas se realizará de forma escalonada, organizada en 3 periodos distintos según la fecha en que cada aficionado seleccionó su talla, un sistema que en la práctica terminó perjudicando justamente a quienes fueron más rápidos o más ordenados a la hora de hacer su pedido inicial. El club confirmó además que quienes forman parte del segundo periodo de pedidos recibirán su playera a partir de octubre y que en las próximas semanas se comunicará la fecha exacta de envío o las instrucciones de entrega, aclarando que no será necesario acercarse al estadio Akron para reclamarla en persona. Que el hincha que sostiene al club los 12 meses del año termine siendo el último en la fila del reparto no es un detalle menor, y por más excusas logísticas que se den, esa cuenta no cierra fácil para el aficionado que ya pagó, sobre todo en un año en el que el propio club se muestra tan optimista de cara al título. Dejando de lado el tema comercial, hay una noticia que tiene que ver directamente con el funcionamiento estructural del fútbol mexicano y que también golpea, aunque de forma indirecta, al Guadalajara. Nos referimos a la decisión de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol de eliminar definitivamente cualquier posibilidad de ascenso y descenso, tanto para el Apertura 2026 como para el Clausura 2027, una medida que generó un debate intenso entre periodistas, comentaristas y aficionados de todo el país en los últimos días. Es una determinación que, aunque el Chivas está lejos de tener problemas de descenso y el Tapatío no tiene chances de ascenso por reglamento al tratarse de una filial, podría afectar de manera significativa el desarrollo del fútbol mexicano en su conjunto y en particular el trabajo de formación de jugadores jóvenes que tanto se viene reivindicando desde distintos sectores del fútbol nacional. El comentarista de TV Azteca, Omar Villarreal, explicó en su canal de YouTube que si los equipos de la Liga de Expansión no tienen la posibilidad real de ascender, los propietarios de esos clubes invertirán menos dinero en sus planteles, lo que los volverá progresivamente menos competitivos y, en consecuencia, menos atractivos tanto para el público como para posibles patrocinadores. Y ahí es donde entra en juego el Tapatío, el filial del Chivas en la Liga de Expansión, que durante años ha servido como plataforma para que los juveniles de la cantera rojiblanca sumen experiencia en un ambiente sin límite de edad, algo que les da un tipo de exposición muy distinto al que tendrían quedándose en categorías menores, jugando contra rivales de su misma franja etaria y sin la presión ni la exigencia física del fútbol profesional. El problema, según Villarreal, es que si desaparece por completo la posibilidad de ascenso, el nivel general de la Liga de Expansión bajará de manera progresiva y por lo tanto esa experiencia dejará de ser tan provechosa para los jóvenes talentos de Guadalajara, que verían reducida la calidad de los rivales a los que se enfrentan en su etapa de formación. Vale la pena recordar que jugadores como Jesús Orozco Chiquete y Mateo Chávez pasaron justamente por el Tapatío antes de dar el salto al primer equipo e incluso llamaron la atención de otros clubes gracias a su paso por ese proceso de maduración futbolística, algo que terminó siendo determinante en sus respectivas carreras. De hecho, aunque el Tapatío fue campeón y campeón de campeones en 2 ocasiones distintas durante los últimos años, nunca tuvo la posibilidad real de subir a Primera División, ya que no es un club independiente, sino una filial del Chivas, una situación que también viven actualmente otras franquicias como Pumas Tabasco, Rayados y Cruz Azul Hidalgo, todos ellos clubes satélite que funcionan como laboratorio de formación sin la posibilidad de competir en la máxima categoría. Da la sensación de que esta medida se pensó mirando la foto general de la liga, priorizando la estabilidad económica de los clubes de primera división por sobre el desarrollo estructural del fútbol formativo, sin calcular del todo el efecto colateral que puede tener sobre los clubes que, como el Chivas,
apuestan fuerte por formar a sus propios jugadores en lugar de salir al mercado a comprar soluciones ya hechas. Y ya que hablamos de proyecciones y de futuro, es imposible no meternos de lleno en el tema que más está dando de qué hablar entre la afición en los últimos días: las predicciones que distintas inteligencias artificiales y estudios estadísticos hicieron sobre el rendimiento del Chivas en esta Apertura 2026, un fenómeno relativamente nuevo dentro del periodismo deportivo, pero que cada vez gana más terreno entre los aficionados que buscan anticiparse a lo que va a pasar en la cancha. El Guadalajara llega a este torneo en una de sus mejores versiones de los últimos años, bajo la conducción de Gabriel Milito, luego de terminar segundo en la tabla general del Clausura pasado y de meterse en semifinales, instancia en la que fue eliminado por Cruz Azul, en una serie que dejó sensaciones encontradas entre la afición, que sintió que el equipo tenía argumentos para llegar todavía más lejos. Con una base de jugadores sólida y varios elementos en gran nivel, el rebaño aparece entre los principales candidatos al título, y así lo confirman tanto ChatGPT como Gemini, dos de las inteligencias artificiales más utilizadas actualmente para este tipo de análisis deportivo, que cada vez son más consultadas por medios y aficionados a la hora de proyectar el rendimiento de los equipos antes del arranque de un torneo. ChatGPT elaboró una proyección basada en el crecimiento que mostró el Chivas durante el último año, tomando en cuenta la evolución del equipo torneo tras torneo desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo, y de acuerdo con su análisis, el equipo debería mantenerse entre la élite de la Liga MX y cerrar la temporada regular entre los 4 primeros lugares de la tabla general. Su predicción más puntual ubica a Guadalajara en la tercera posición general, con clasificación directa a la liguilla y una campaña que podría extenderse hasta la final del torneo. Según la herramienta, el peor escenario posible para el Chivas sería llegar hasta cuartos de final, mientras que el escenario más optimista lo lleva directamente a la instancia decisiva del campeonato, disputando el título ante el rival que logre superar del otro lado de la llave. La propia inteligencia artificial concluyó que esta Apertura 2026 luce como el torneo en el que Guadalajara tiene la obligación de llegar a la final, proyectando incluso al equipo como subcampeón del certamen, una conclusión que generó bastante repercusión entre los aficionados que compartieron el análisis en redes sociales durante los últimos días. Gemini, por su parte, desarrolló un análisis todavía más completo, evaluando no solo el nivel general del plantel, sino también el calendario, los clásicos que deberá enfrentar el equipo a lo largo del torneo y el rendimiento esperado de figuras como Armando González, considerado una pieza clave dentro del esquema ofensivo de Gabriel Milito. La herramienta considera que el Chivas tendrá un arranque sólido, capaz de posicionarlo rápidamente en la parte alta de la tabla desde las primeras jornadas, y sostiene que el nivel de la hormiga será determinante para garantizar una temporada exitosa, especialmente en los partidos donde el equipo necesite resolver situaciones de área con jerarquía individual. A diferencia de ChatGPT, que se limitó a una única proyección puntual, Gemini planteó 3 escenarios posibles con distintos grados de probabilidad asociados a cada uno de ellos. El más optimista proyecta al Chivas terminando en el primero o segundo lugar de la fase regular y llegando a la final de la Apertura 2026, peleando el título de manera directa contra el mejor equipo de la otra mitad de la tabla. El escenario más probable, según esta inteligencia artificial, coloca al equipo entre el tercer y el quinto puesto de la clasificación general, repitiendo una instancia de semifinales similar a la conseguida en el torneo anterior, aunque sin poder garantizar el pase a la definición del campeonato. Y el escenario pesimista contempla una temporada marcada por lesiones importantes en puestos clave del plantel, con Guadalajara terminando entre el 7º y 8º lugar y quedando eliminado en cuartos de final, un desenlace que dejaría un sabor amargo teniendo en cuenta el nivel mostrado durante el torneo anterior. Aunque ambos sistemas de inteligencia artificial difieren en algunos detalles puntuales sobre la posición final exacta que ocupará el equipo, coinciden en la tendencia general. Ninguno descarta al Chivas de la pelea por los primeros puestos y ambos consideran que el equipo de Gabriel Milito tiene con qué competir en las instancias decisivas del torneo, algo que hace apenas un par de años hubiera sonado casi impensado para una afición acostumbrada a las decepciones. 2 modelos entrenados con lógicas completamente distintas llegando casi al mismo lugar no es casualidad, y esa coincidencia por sí sola ya debería bastar para tomarse en serio el momento futbolístico de Guadalajara, más allá de la desconfianza natural que todavía genera este tipo de herramientas entre parte de la afición más tradicional.
Pero si las inteligencias artificiales ya son optimistas con el futuro del rebaño, el estudio publicado por Statistics, un sitio especializado en estadísticas y proyecciones del fútbol mexicano que viene ganando prestigio entre los analistas del medio, va todavía más lejos en sus conclusiones. Luego de correr 100.000 simulaciones completas del torneo, replicando distintos escenarios posibles jornada por jornada hasta la definición del campeón, el modelo estadístico determinó que el Chivas es el equipo que gana la Liga MX en más escenarios que cualquier otro club del fútbol mexicano, superando a todos los demás candidatos habituales al título en la enorme mayoría de las simulaciones realizadas. Las cifras son contundentes y dejan poco margen para la interpretación. El estudio le otorga a Guadalajara un 96% de probabilidades de clasificar a los playoffs, un porcentaje altísimo que prácticamente da por hecho su presencia en la liguilla, un 72,5% de posibilidades de llegar a semifinales, repitiendo o incluso mejorando lo conseguido en el torneo anterior, un 50% de chances de disputar la final, es decir, una moneda al aire entre llegar o no llegar al partido más importante del semestre, y, el dato más llamativo de todos, un 32,9% de probabilidades de ser coronado campeón. Ese último número supera ampliamente a sus perseguidores más cercanos en la tabla de favoritismo, Toluca y Cruz Azul, que comparten un 14,3% de posibilidades de levantar el trofeo cada uno, es decir, menos de la mitad de lo que el modelo le otorga al Chivas. Es una diferencia lo suficientemente grande como para no tratarse de un simple empate técnico entre varios candidatos, sino de una ventaja clara y sostenida a favor de Guadalajara según la lectura estadística del torneo. Números como estos no garantizan absolutamente nada una vez que rueda el balón, porque el fútbol siempre encuentra la manera de desafiar cualquier pronóstico por más sofisticado que sea el modelo detrás, pero sí marcan con claridad quién llega mejor parado en el papel antes de que arranque la pelota, y esta vez ese lugar lo ocupa sin discusión el Chivas. Con todo este panorama sobre la mesa, el Chivas llega a su debut ante Toluca con una mezcla de presión y entusiasmo que no se veía hace tiempo en Verde Valle, en un contexto muy distinto al de otras temporadas recientes en las que la expectativa solía ser mucho más moderada. Hay expectativa deportiva por el favoritismo estadístico que respaldan tanto los modelos de inteligencia artificial como los estudios de simulación más serios del medio. Hay movimiento de mercado con llegadas que ilusionan, como la de Kevin Castañeda, y salidas que abren nuevas historias, como la de Yael Padilla en Tijuana. Hay identificación total de la afición con figuras como Roberto Alvarado, cuya camiseta se convirtió en el símbolo del nuevo ciclo de Nike con el club, y también hay algunos frentes de tensión que no conviene esconder debajo de la alfombra, como el enojo de los socios aficionados por el retraso en sus camisetas o la incertidumbre que genera la eliminación del ascenso y descenso para el desarrollo de la cantera a mediano y largo plazo. Todo esto se suma a la incógnita que representan casos particulares como el de Leonardo Sepúlveda, cuya presencia en la lista de inscritos abrió más preguntas que respuestas entre la afición, aunque todo indique que se trata de un simple trámite administrativo sin mayor trascendencia deportiva. Lo que queda claro, más allá de cada tema en particular, es que el Chivas de Gabriel Milito no llega a esta apertura 2026 como uno más de la fila, sino como uno de los grandes protagonistas anunciados, tanto por el ojo humano de periodistas y comentaristas como por el análisis frío de los datos y los algoritmos. Ahora resta ver si el campo, que al final es el único lugar donde realmente se define todo y donde ningún modelo estadístico tiene la última palabra, termina confirmando lo que tantos números y proyecciones ya están anticipando desde antes de que se juegue el primer minuto del torneo. Contame en los comentarios, ¿vos también ves al Chivas peleando el título de igual a igual con los grandes candidatos de siempre? ¿O pensás que todo este optimismo se va a desinflar apenas empiece a rodar la pelota este fin de semana en el Estadio Akron?